Buenas tardes para todos, aquí comienza el programa Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente y esto es Radio Morenita del Valle, la voz de la madre en tu hogar desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. El teléfono de la radio para quien quiera comunicarse es 3865-39-3454. Aquí todo lo que hacemos, Radio Morenita del Valle, siempre esperamos un saludo, un mensaje de aliento o una simple pregunta para que nosotros podamos crecer en la fe y podamos comunicárselo a Dios, al mundo. Bueno, antes de comenzar con la lectura y reflexión de las lecturas del libro sagrados para el día de hoy, quiero hacer referencia al santo que nos toca en este día de hoy. Para de todas maneras es a través del cual se reflejan las lecturas de este día sobre el trabajo incansable de estas personas, como sobre todo como ser humano, para fortalecer la iglesia que hoy en día conocemos y que a través de los tiempos, ya con 2000 añitos de vida, un poquito más, se sigue manteniendo de una manera siempre en lucha y corrigiéndose día a día y tratando de crecer, sobre todo con la ayuda de muchas personas, especialmente con la de estas personas, como vamos a mencionar hoy día, la de San Antonio María Zacarías, que era un sacerdote y fundador de una congregación de sacerdotes. Pero bueno, les leo un poco aquí, un poco la vida de este santo, a través de los cuales vamos a fundar nuestra lectura y nuestra reflexión del día de hoy, y ver cómo nosotros la reflejamos en el Evangelio y las lecturas de las Escrituras correspondientes a este día. Bueno, comenzamos así leyendo a este santo de la iglesia que por allá de los 1500 participó activamente en la construcción y renovación espiritual de la iglesia de aquella época y que sirvió como fundamentos para la iglesia que hasta el día de hoy conocemos. Dice, durante los 36 años de su vida hizo dar a la iglesia del 1500 un paso hacia adelante. Están mencionando aquí un año 1500. 1500 eran un año para nosotros los del mundo, pero el tiempo justo para Dios, para obrar a través de esta persona a favor de la iglesia de su Hijo Jesucristo. Un paso adelante, Antonio María Zacarías funda los clérigos de San Pablo y las angélicas de San Pablo, primer ejemplo de monjas fuera de la clausura. Y si lo menciona el libro, es porque hasta ese momento las monjas eran solamente de clausura y no podían ser vistas, eran consagradas a Dios en la clausura. De solo estar, imagínense ver una hermana vestida como una sacerdotisa, les llama la atención y demuestra al mundo el crecimiento de la iglesia en aquellos periodos de los años 1500. Así como el grupo de laicos casados, entregados al Evangelio. Y eso un poco nos toca a todos nosotros, los que somos casados y dedicamos nuestro tiempo y vida a la lectura y reflexión del Evangelio. A través de él nosotros conocemos a Dios y a la iglesia de Dios un poquito más cada día. ¿Y para qué? Para nosotros transmitírselos a los demás. No nos olvidemos que todo lo que recibimos en forma gratuita la tenemos que dar en forma gratuita. Vamos a leer un poquito más específicamente sobre este santo en una página, y dice, cada 5 de julio, o sea, correspondiente al día de hoy, la Iglesia Católica celebra a San Antonio María Zacarías, médico y sacerdote italiano,
fundador de los clérigos regulares de San Pablo, Bernabitas, las hermanas angélicas de San Pablo y los laicos de San Pablo. San Antonio María forma parte del extraordinario grupo de santos fundadores del siglo XVI. Antonio María Zaccaria nació en Cremona, Italia, y en 1502 quedó huérfano de padre antes de cumplir 1 año, y fue su madre quien se dedicó completamente a proporcionarle los cuidados necesarios y a sembrar en él la semilla de la fe cristiana. Gracias a ella, el niño creció cada vez más consciente del amor y la providencia de Dios. Esta madre de Antonio da cuenta de cómo la Iglesia obra a través de los tiempos y a través de las personas en su crecimiento. Tal es así que ni siquiera se la menciona el nombre de la madre, pero sí se menciona el gran valor que infundió en aquel hijo al cual consagró a la vida de la Iglesia y que fue tan fundamental en aquella época. A los 22 años se graduó de médico, lleno de expectativas y del deseo de servir a otros en su profesión. Tenía la ilusión de salvar a muchas vidas y, ¿por qué no, almas? Aunque sin saberlo en ese momento, Antonio María había empezado a andar el camino de servicio que lo conduciría al sacerdocio. Tal es así que de esa forma muchos de nosotros vamos comprendiendo por qué fuimos tal cosa antes de ser esto que ahora nos dedicamos a hacer, a servir a Dios con aquella formación anterior que tuvimos. Teníamos la expectativa de que íbamos a servir a alguien, pero no sabíamos de qué manera. Dios hizo posible que todo lo que somos hasta hoy en día sirva para ser puesto al servicio de la comunidad y no de nosotros mismos. Unos años después, animado por su director espiritual, empezó a estudiar filosofía y teología. Con el tiempo, ya con el corazón dispuesto para responder al llamado de Dios, se ordenó sacerdote. Antonio María se había hecho médico de cuerpos y almas. Contemplar a Dios y realizar su obra. Más adelante se trasladó a Milán. Allí fundó a los clérigos regulares de San Pablo, conocido como Barnabitas, porque se congregaban en la iglesia de Barnabé. Las hermanas angélicas de San Pablo y los laicos de San Pablo también se atribuye al santo haber instituido la adoración de las 40 horas, movido por su gran amor a la Sagrada Eucaristía. Esta celebración litúrgica, también llamada festividad de las 40 horas, consiste en una jornada de oración frente al Santísimo. Miren qué importante esto, tal causa que en aquella época ya se adoraba y de esa forma al Santísimo. Y se hacían estas jornadas de 40 horas de oración. Eso nos da una gran idea para nosotros los adoradores de estos días, para poder meter ideas en cuanto a la adoración. Muchas veces es tan personalizada aquella adoración que perdemos el sentido de la comunidad en la adoración. En este caso es una buena opción para nosotros los adoradores de esta época poder hacerlo así en forma comunitaria. Decir, vamos a meterle 40 horas de adoración y vamos a llamar a adoradores no tan solo de esta capilla sino de otras capillas, integrando a toda una comunidad zonal y regional para hacer tal movida, tal adoración.
Y de esa forma se pierde un poco aquel aspecto de la adoración personal y que nosotros hacemos de forma diaria en el Santísimo Sacramento. Movido por su gran amor a la Sagrada Eucaristía, dice, esta celebración litúrgica también llamada festividad de las 40 horas. Bueno, un poquito me vuelvo a aquella idea de las 40 horas. Hay muchas ideas para poder transmitírselas. No todas tienen que ser exitosas las ideas. Lo importante es que haya ideas y que uno no se desanime ante una negativa, porque tal vez no es el momento, pero eso va a hacer que otras ideas resurjan de la oscuridad tal vez, para poder llevarse a cabo y sobre todo en comunidad. Eso es tan importante, así como es bueno rezar en familia, en la casa, también es bueno rezar en comunidad. No tan solo nosotros lo tenemos que hacer en forma personal. Bueno, para muchos de todos nosotros que rezamos a diario en nuestros hogares, es muy lindo saber que lo hacemos en familia, otros lo hacemos solo, en solitario, pero bueno, Dios dirá el momento y la hora para que nuestras ideas y nuestros deseos que hay en nuestros corazones se hagan realidad. Lo importante es, con esta idea de las 40 horas, nosotros también, como dije vulgarmente, meter ideas, hacer la movida, hacer lío, como decía el Papa Francisco, para que nosotros como comunidad podamos crecer en la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta celebración litúrgica, también llamada festividad de las 40 horas, consiste en una jornada de oración frente al Santísimo Sacramento que empieza el Viernes Santo, miren nada menos que día, Viernes Santo, y concluye el Domingo de la Resurrección. Genial. Repasando las 40 horas que el cuerpo de Jesús permaneció en el Santo Sepulcro. Los tiempos de San Antonio María Zacarías fueron muy difíciles para la Iglesia, sí señor. Fueron los años de la revuelta protestante proclamada en Alemania por Martín Lutero y extendida por buena parte de Europa. Zacarías fue uno de los que con su enorme labor apostólica preparó el terreno de la gran contrarreforma. Y aquí un aspecto que nosotros muchas veces lo escuchamos tal vez en las homilías o en las lecturas diarias, estas palabras así como contrarreforma. ¿Y de qué se trataba la contrarreforma? La Contrarreforma o Reforma Católica fue el movimiento de renovación espiritual, institucional y disciplinario emprendido por la Iglesia Católica durante los siglos XVI y XVII. Surgió como respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero con el objetivo de frenar el avance de dicha doctrina, reafirmar los dogmas católicos y corregir los abusos internos. ¿Qué tan importante es resaltar este aspecto de la historia de la Iglesia? Porque nosotros queremos saber por qué hubo contrarreforma, por qué hubo reforma y cuál era el sentido profundo de todo este movimiento que se dio justamente en la época de este santo que estamos mencionando el día de hoy. Y ahora ya sabemos qué nos quieren decir cuando nos hablan de la contrarreforma. San Antonio María Zacarías falleció el 5 de julio de 1539 a los 36 añitos. Algunos de sus biógrafos coinciden en calificar su labor apostólica de magna o monumental.
tanto que algunos sugieren que es como si el santo hubiera vivido 30 años más de lo que finalmente vivió. Aunque murió joven, su vida fue una plasmación de aquel versículo del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento que dice: el justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad venerable no consiste en tener larga vida ni se mide por el número de años. Qué importante es esta reflexión para todos nosotros que siempre queremos estar agregándole más años a nuestra vida y creemos que de esa forma se traduce el agradecimiento de Dios hacia nuestras buenas acciones. Idea totalmente errónea. Entonces, ¿qué tan importante es leer este párrafo de la sabiduría? El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad venerable no consiste en tener larga vida, ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada se mide por una vida intachable. El Papa León XIII lo proclamó santo el 15 de mayo de 1897. Su fiesta se celebra el 5 de julio de cada año. Qué importante es esta lectura del día de hoy. Y hay otros aspectos de la lectura de la vida de este santo que deberíamos resaltar, porque hablamos de que hubo una reforma en aquella época y por eso de que surgió aquella contrarreforma de la Iglesia. Y habla de la reforma espiritual del clero, que era importante en aquella contrarreforma. Una reforma espiritual del clero en un proceso histórico y teológico orientado a erradicar la corrupción, el lujo, la mundanidad. Tal vez estos son los aspectos que marcaron al clero de aquella época, orientado a erradicar la corrupción, el lujo y la mundanidad, siempre teniendo en cuenta que nuestros queridos sacerdotes son humanos y están sujetos a todas estas tentaciones y equivocaciones. Históricamente buscó que los sacerdotes recuperaran su vocación pastoral, el celibato y la dedicación exclusiva a la evangelización, un cambio doctrinal que fue impulsado principalmente por el Concilio de Trento. Durante el siglo XVI, el enriquecimiento del alto clero y prácticas como la simonía y la venta de indulgencia provocaron una profunda crisis moral. Aquí está. Muchas veces usamos aquella palabra indulgencia como si fuera la gran solución para la humanidad, pero perdemos de vista aquel aspecto de la comunicación permanente con nuestro Padre Celestial, con el fortalecimiento de nuestra fe a través de la oración, a través de la caridad, y resulta que nosotros queremos hacer tratos con Dios a través de estos atributos que tiene la Iglesia, como son la administración de las indulgencias, y creemos de esa forma actuar de forma acertada, y muchas veces nos estamos equivocando. Sí pueden luchar por las indulgencias, pero primero tenemos que llevar una vida más cercana a Dios, más de oración, más de comunidad. Entonces la indulgencia, como se dice vulgarmente, va a ser añadida a nuestra vida de forma natural.
de tal manera que no tengamos que ir a un intercambio con Dios, un intercambio por nuestras acciones. Nos confesamos, comulgamos, participamos en la misa, le rezamos al Papa como algo mecánico, como una fórmula. No, sí, está bueno conocer esas cosas, pero está bien primero en la comunicación permanente, la vida de gracia permanente que tenemos que llevar todos nosotros, nos va a permitir que esas indulgencias, la palabra indulgencia, sea tomado como algo natural en nuestras vidas y no como un intercambio con Dios. Ante estas figuras como Martín Lutero impulsaron la reforma protestante, mientras que dentro del catolicismo se gestó la contrarreforma. Ahí está. Históricamente los pilares de esta reestructuración espiritual se centraron en la creación de seminarios, instituciones para garantizar una sólida formación teológica y moral antes de la ordenación. Es lo que nosotros conocemos hoy en día, cómo es que esos sacerdotes, somos esos sacerdotes que nosotros conocemos en nuestra época, llegan a ser los sacerdotes, los padrecitos que nosotros conocemos, evitando así que los clérigos carecieran de preparación. Obligación de residencia. Se prohibió el ascetismo, obligando a los obispos y párrocos a vivir en sus diócesis para atender espiritualmente a los fieles. Vida comunitaria y pobreza. Este es un aspecto muy fuerte que se le reclama hoy en día y que es muy sensible a los ojos de la comunidad. Se exigió a las órdenes religiosas volver a los votos originales de austeridad, oración y servicio a los más necesitados. Es ahí donde todos nosotros sabemos que la comunidad, creyente o no creyente, pone las miradas sobre las acciones de nuestros sacerdotes y no tan solo de nuestros sacerdotes, de todos los que somos servidores de la iglesia. Ante una pequeña fallita estamos en los ojos de todo el mundo. En su núcleo, esta reforma trasciende lo estructural y administrativo. Se entiende como un retorno a la naturaleza pastoral del ministerio. En la actualidad, el magisterio de la Iglesia, especialmente bajo el pontificado, en aquel momento del Papa Francisco, continúa abordando esta dimensión espiritual mediante el combate a la mundanidad espiritual. Esto implica eliminar el narcisismo, las tentaciones de poder y el clericalismo, promoviendo en su lugar una iglesia centrada en la transparencia, el servicio humilde y la cercanía pastoral con la comunidad. El hecho de ser sacerdote o de ser un servidor notable dentro de la iglesia, en algunas de las instituciones de la iglesia, no nos da derecho a ninguno de nosotros a no actuar en favor de los humildes y de la comunidad. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto que señala aquí, el Papa Francisco en aquella época, sobre las condiciones y fundamentos que tiene que tener la iglesia de esta época. De esa forma estaremos contribuyendo a la iglesia y estaremos evitando, sobre todo, un retroceso de la iglesia en cuanto al crecimiento. Estamos aquí para crecer como iglesia y espiritualmente, siempre de la mano de Dios. Ahí en eso se basa la humildad, en la necesidad que todos tenemos de Dios para poder
contribuir a la iglesia. Sin Dios nosotros no podemos contribuir nada. Intelectualmente no podemos hacer nada si no tenemos la ayuda de nuestro Santo Padre Celestial. Vamos a hacer una pequeña pausita porque todo esto nos ha servido hoy en día para saber sobre todo en qué posición estamos y cuál es nuestro rol en el ámbito de la iglesia. Había otros aspectos como la Inquisición en aquella época, porque también hubo que actuar de oficio sobre muchas cosas, y en eso aparece la palabra Inquisición, que nosotros la hemos sentido nombrar mucho, y para poder, digamos, fortalecer aquella iglesia de la época. La Inquisición utilizó la censura como su principal herramienta para combatir la herejía y controlar el libre pensamiento. Lo logró mediante la publicación de los índices de libros prohibidos, la inspección de aduanas y la obligación de los ciudadanos a denunciar lecturas o ideas contrarias a la ortodoxia católica. Para mantener el control ideológico, el Santo Oficio complementó diferentes mecanismos de represión y control del conocimiento. Se crearon catálogos que listaban obras consideradas heréticas o peligrosas. Estos índices, elaborados por la Inquisición española en aquella época y la Congregación Romana, dictaban que textos no podían ser leídos ni poseídos. En lugar de prohibir o quemar obras completas, la censura a menudo consistía en la mutilación de páginas o el tachado de párrafo para que el resto del libro pudiera ser leído sin peligro. Se realizaban inspecciones exhaustivas en los puertos y se exigía a libreros y particulares que declararan sus colecciones bajo amenaza de excomunión. Durante el siglo XVIII, el tribunal extendió su censura para frenar la entrada de literatura política revolucionaria e ideas ilustradas, prohibiendo obras de autores como Montesquieu, Voltaire o Rousseau, que eran los psicólogos. No eran psicólogos, eran... Bueno, ya me voy a acordar. De aquellas épocas que, contrarios a los principios de la Iglesia, no hacían nada más que con sus planteos generar un clima de incertidumbre y sobre todo de confusión a toda aquella comunidad golpeada ya por la Reforma y la Contrarreforma. Muy linda la lectura de estos aspectos y de la historia de la Iglesia, que nos ayuda un poco a reflexionar sobre nuestro papel dentro del rol de la Iglesia como cristiano. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos ya a entrarnos a las lecturas del día de hoy y el Evangelio. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final.
lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios.
Muy bien, aquí estamos volviendo con este programa Cuenta Regresiva que todos los domingos a horas 16 viene a acompañarlos con las lecturas y la reflexión de las lecturas y las escrituras del día y del Evangelio. Así que bueno, aquí estamos un poco para preparar los corazones de todas aquellas personas que quiera escuchar Cuenta Regresiva y más tarde participar en el encuentro dominical de la misa del día domingo. En esta ocasión en mi parroquia es a horas 19 todos los domingos y todos los días. Creo que solamente el lunes nomás no se celebra, pero los demás días sí, y es a horas 19. Bueno, los estaremos esperando para las fiestas del día domingo, que es el encuentro con Dios dominical. Y vamos ahora a las lecturas que corresponden a la misa de esta noche, que serían la primera lectura, la lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y del gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Un lindo mensaje para todos nosotros, para recordarnos quiénes somos y hacia dónde vamos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a tener esa oportunidad que nos da ahí en el final de la lectura, de destruir nuestras malas acciones y poder vivir para siempre. Porque el Espíritu de aquel Jesucristo que entregó la vida con nosotros y que el mismo Dios se la dio, es también parte de nosotros. Hemos sido advertidos aquí por la primera lectura del día de Dios. No somos prisioneros del pecado por la vida de Cristo. Más bien somos partícipe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no podemos nosotros desechar esta oportunidad que el mismo Jesucristo logró para todos nosotros, con una conducta indeseable, desordenada. Siempre cuando nosotros veamos que estamos desordenando nuestras vidas según los principios de nuestro Señor y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, recurramos a nuestra conciencia para saber quiénes somos y hacia dónde vamos.
Es muy linda esta lectura porque nos posiciona en el lugar donde nosotros debemos estar, al lado de nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir para siempre junto a Él, con nuestro Padre Celestial. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden, es como que continúa la otra lectura, egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. El Espíritu, cuando nosotros hablamos de Espíritu, estamos hablando de algo contrario al mundo. No podemos decir el mundo se corresponde con el Espíritu. Lo que viene del Espíritu, lo que viene del mundo es del mundo. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Otra vez, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a los cuerpos mortales por obra del Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de este desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Y aquí está la palabra clave para todos aquellos que no quieran deshacer aquellas acciones desordenadas que los llevan indefectiblemente a la destrucción. Tenemos que volver sobre nosotros mismos y pensar que fuimos hechos a imagen de nuestro Creador, y por la vida, obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos salvados de la esclavitud del pecado, y heredamos un espíritu, y el Espíritu de Cristo. No podemos desechar tamaña magnitud del valor que nosotros tenemos para entregarla a los desórdenes, a la corrupción de este mundo, no permitiendo que el Espíritu obre en todos nosotros. Tenemos que saber esto, y tenemos que valorar y fortalecernos a través del Espíritu. Cada vez que nosotros sintamos que nuestras malas acciones nos están convirtiendo en aquel que nosotros no queremos y que nos está destruyendo, no nos olvidemos de esto. Repongámonos rápidamente y vamos al encuentro de nuestro Padre, fortalecidos por nuestra esperanza y por nuestra fe, sabiendo que fuimos y somos herederos del Espíritu de Cristo en nuestra persona. En el Evangelio del día de hoy es el Evangelio de Mateo. Nos dice: en aquel tiempo Jesús exclamó:
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Muchos nos preguntamos a qué se referirá con estas frases. ¿Quiénes eran los sabios y quiénes eran los sabios entendidos? Dios revela sus misterios a los humildes y sencillos. Como se menciona en el pasaje de Mateo, dice, esto ocurre porque el orgullo, la autosuficiencia de los sabios impiden la fe, mientras que los pequeños aceptan el mensaje con su corazón abierto. Por eso mencionan esta palabra, ocultado a los sabios, porque para ellos, para un soberbio sobre todo, ningún mensaje de bien puede entrar en su corazón, porque están enceguecidos por su orgullo, su autosuficiencia. Nosotros no tenemos que caer en esa tentación del orgullo, de la autosuficiencia, y creer que nadie ni nada son suficientes para nosotros. Todo lo contrario, todos somos dependientes primeramente de Dios y después de los demás hermanos que comparten este mundo con nosotros. Nunca sabemos de dónde va a venir la mano que nos va a ayudar. Por lo tanto, la palabra orgullo y autosuficiencia deben ser desechadas de nuestras mentes. No somos ni suficientemente orgullosos ni suficientemente autosuficientes como para desechar a nadie y para mirar sobre el hombro a ninguna persona. Ese aspecto de la vida cotidiana tiene que ser no tan solo enraizado en nuestras vidas, sino reflexionar sobre el aspecto. No podemos seguir siendo aquellos orgullosos y aquellos autosuficientistas, porque eso nos aleja principalmente de Dios. El hecho de que ya querer saberlo todo nos aleja profundamente de Dios. Y las has revelado a la gente sencilla, dice aquí. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. ¿Ve? El mismo Jesucristo reflexiona sobre aquellas palabras y le da gracia a su Padre Celestial, porque le dice con aquellas sencillas palabras, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en alguna familia, podemos suponer muchas cosas, pero nadie más conoce a esa familia que aquellos familiares, y especialmente aquel Padre y el Hijo con el Padre. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy alentadoras cuando sobre todo nuestro corazón está puesto a poder conocer a Dios un poquito cada día. Nosotros vamos a poder conocer al Padre cada día si nosotros nos comunicamos con Él, mantenemos una cierta cercanía, sobre todo aquella de contemplación y la de oración.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Estas palabras son muy para cuando nosotros en nuestras vidas cotidianas los problemas nos agobian, y sobre todo las que son espirituales. Mundizamos, digamos que mundizamos todas las cosas y dejamos de lado a Dios. No tenemos muchas veces la confianza en Dios para poder aceptar todo lo que está pasando, y nos preocupamos, y Dios nos demuestra todo lo contrario, y después, a un tiempito que no era todo como nosotros creíamos, ya nos estresamos, nos poníamos mal, y bueno, somos humanos. Eso es imposible de destellar de nuestro razonamiento. Muchas veces cuando nos pasa eso, solamente le pidamos perdón a Dios por no haber confiado, y le demos gracias por habernos hecho aprender algo a través de nuestro sufrimiento. Muchas veces las personas dicen: ¿por qué Dios hace sufrir a la gente así? ¿Por qué? Dios quiere acercarse a todas las personas, y de muchas formas, y bueno, y a través del sufrimiento es una, y creo que es la forma donde mejor se comunica Dios con nosotros. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Qué frase para poder terminar con esta reflexión de este día sobre las palabras y las lecturas sobre todo del Evangelio, cuando nos dicen: encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y también una frase para poder nosotros fortalecer nuestra esperanza, y sobre todo una frase para llevarla esta noche a la celebración de la misa, porque cuando nosotros vamos a la misa, no tan solo vamos para escuchar la palabra, la homilía, también vamos para agradecer y para alabar a Dios, y para poder dejar nuestras preocupaciones, sobre todo para quienes como yo vamos solamente los domingos a misa. Tenemos toda una semana de haber vivido mundanamente, y vamos a la iglesia con muchas preocupaciones muchas veces, y bueno, la dejemos en manos de nuestro Señor para que Él las cargue. Eso es lo que quiere, que nosotros seamos humildes y que llevemos todas nuestras preocupaciones, pero sobre todo vamos a agradecer a Dios por habernos dado la vida, por habernos dado la familia, por habernos dado todo lo que tenemos. Agradezcamos y agradezcamos. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Muchas cosas para valorar, para reflexionar, muchas palabras que nos dejaron pensando en este día. Tal vez como para analizarla como una tarea, como decía un sacerdote cuando fui a una misa en enero allá en Tafí del Valle, y decía: la tarea para esta semana, me pareció muy linda esa frase de ese sacerdote, va a ser tal cosa. Y qué lindo, porque muy sabe ese sacerdote que muchos como yo vienen solamente los domingos a la misa, y somos desagradecidos, por supuesto. Los domingos, y nos dan una tarea, y qué linda frase para recordarla en este día domingo, día
ofrecida por nosotros a nuestro Padre Celestial. Será entonces hasta la próxima semana, Dios mediante. Los saludo en Cristo, María Santísima, en mi programa Cuenta Regresiva. Radio Morenita del Valle, la voz de la Madre en tu hogar. Será hasta el próximo semana, el día domingo, a horas 16, si Dios quiere. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para